Antes de entrar a la palabra del Señor, quisiera compartir algo aquí en los videos. La semana pasada tuvimos nuestra reunión navideña, ¿verdad? Quienes estuvieron, quienes comieron, quienes jugaron, participaron, quienes se fue todos nos fuimos con regalos, todo el mundo se fue con un regalo. Ahora la pregunta es si le gustó o no, es otra pregunta, pero todo el mundo se fue con un regalo. Y quisiera demostrarles, ¿verdad? ¿Cuántos vio algunos de ¿saben que tenemos un fotógrafo de la iglesia, el pastor, que siempre está ahí mandando fotos en el grupo? ¿Cuántos han visto las fotos, verdad? Bueno, algunas fotos que el pastor me envió, los regalos. ¿Se acuerdan de ese, verdad? La hermana Andri se puso brava conmigo. El que no estuvo ahí se lo perdió. Ese fue una hermana. También tuvimos otro ejemplo, vamos a ver aquí. Hasta los niños estaban alegres ahí. Ay, Dios mío. ¿Cuántos se acuerdan de ese, verdad? Pobre niña en llanto. Tuvimos a nuestro hermano también. A ver. Que se puso alegre ahí. En el culto no se pone así, pero cuando le dan algo, wow. Me quedó todavía más. Ojo, este hermano, ¿verdad? También estaba ahí. Se puso bravo. No le gustó ninguno de los regalos, dijo, esto es todo basura aquí. Vamos a ver otro hermano. Otro hermano dijo, yo no, ¿sabes qué? Aquí hay mucho drama, muchas cosas, yo mejor me voy de aquí, dijo. Se fue. Se fue para México, dijo, ya no quiero más de esto. El que no estuvo se lo perdió. Ahí había, eso estaba mejor que. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, no es como, no sé cómo explicarlo, pero estaba para ponerlo en YouTube, hacer una serie. Hoy les quiero hablar acerca del, por si no saben, ¿verdad? Es un poco de broma, eso no pasó, son videos hechos con inteligencia artificial. Le dieron, es una inteligencia artificial. Ustedes saben que hoy en día ha salido esta nueva tecnología en cual uno no puede creer todo lo que se ve, porque imagínense, si yo hubiese puesto eso en Facebook, dirían, wow, lo que pasa en esa iglesia es un relajo. Pero eso fue editado, y porque hoy les quiero hablar acerca no de inteligencia artificial, sino de inteligencia sobrenatural. Inteligencia sobrenatural. Nos ponemos de pie, vamos a leer un texto en Efesios 4:27. Dice la palabra del Señor: ni den cabida al diablo. O podemos decir, no den cabida al diablo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que se va a compartir en este tiempo. Háblanos a través de ella. Señor, úsame a mí como un instrumento, Señor, tuyo, para que tú hables a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, en el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén. Pueden tomar su asiento. No den cabida al diablo. ¿Qué significa ese simple versículo? No den cabida
al diablo. Si lo podemos decirlo de otra manera, no le demos espacio, no le demos lugar, no le demos oportunidad para que el diablo se meta. Ahora, creo que la mayoría sabemos quién es o de qué se trata el diablo. Es un personaje, una figura que es enemiga a nosotros, enemiga a Dios. Y como Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, es también enemigo de nosotros. Por eso Pablo nos escribe a través de este versículo: no le demos lugar, no le demos espacio, no le demos oportunidad al diablo, porque el diablo es un sinvergüenza y en sus manos él destruye, él causa miseria, causa tristeza. Como en mis manos, yo tomé las fotos que el pastor tomó de ustedes en la fiesta, y en mis manos los hice quizás un poco salvaje, un poco cómico, pero yo les fui un poco decente, porque en manos de otros esas fotos o esos videos los pueden hacer hasta peores, pueden hacer cosas mucho más pervertidos con una imagen. Hoy en día hay hasta una nueva ley que ha salido, porque han habido muchos casos de mujeres, más que todo, que usan su foto, su imagen y crean videos pornográficos como yo, o sea, no como yo hice, pero usando inteligencia artificial para usar su imagen y para ponerlos en videos bien feos. Entonces, en las manos depende de quién cae. En mi caso, en el ejemplo que les di, la foto, si cae en manos buenas, quizás otra persona con más benevolente que yo lo hubiesen presentado más bonito a ustedes, no a Andrés pegándome con la cartera, o mi brother Aquilino tirando los regalos de la mesa. Todo depende en las manos en quien caemos. Entonces, cuando Pablo nos dice no den cabida al diablo, nos exhorta a que no le demos lugar, que no caigamos en sus manos. Este es un consejo muy viejo en la humanidad, la historia de la humanidad, porque si vamos al principio de nuestra Biblia, en Génesis 4, versículos 6 al 8, todos, o la mayoría, supongo yo, conocemos la historia de Abel y Caín, de los primeros hermanos y lo que pasó con ellos. Y en el versículo 6 de Génesis 4 dice: entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Para refrescarle la memoria, ambos trajeron una ofrenda al Señor, pero el Señor recibió la ofrenda, le agradó más la ofrenda de Abel, y Caín quedó resentido, quedó molesto, porque el Señor le vio con más agrado a su hermano. Y dice: entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, pecado está a la puerta. ¿Para qué? Para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Aquí vemos en este ejemplo, este pasaje, qué pasó cuando Caín le dio cabida al diablo, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué fue el consejo del Señor a Caín? Mira, en la puerta está ahí alguien, ¿verdad? Le dijo, está ahí, el pecado está a la puerta para dominarte. En el original, en el hebreo original, la expresión está ahí para devorarte.
está ahí como una bestia, como un animal salvaje para comerte, para acabar contigo. Pero ¿qué dice el Señor? Pero tú puedes dominarla. No dejes que Él te domine a ti. Pero lamentablemente, ¿qué hizo Caín? Le dio cabida al diablo, le dio cabida al pecado, a ese animal, a esa bestia que estaba tocando a su puerta, y le abrió y le causó cometer, ¿verdad?, el primer asesinato que conocemos en la humanidad, y mata a su propio hermano. No le demos cabida al diablo. Y titulé este mensaje Inteligencia Sobrenatural, porque toda la humanidad está bajo la influencia de una inteligencia sobrenatural. O sea, de una inteligencia sobrenatural celestial de Dios, o están bajo una influencia de inteligencia sobrenatural oscura, de tinieblas. Pero no importa quién tú eres, toda persona, todo hombre y mujer está bajo cierta influencia de algún tipo de inteligencia sobrenatural. Usted ve en las noticias alrededor del mundo historias que uno se queda con la boca abierta y dice: Señor, ¿cómo puede alguien hacer cosas tan horrendas? Como que cada vez uno escucha historias peor, de peor. Cómo el hombre puede caer en tanta perversión, en tanta oscuridad, que se pueden hacer estas cosas. Pero hay una respuesta. El Señor, a través de su palabra, nos da una respuesta. Pedro nos dice, 1 de Pedro 5, versículo 8: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Así como lo hizo con Caín, estaba buscándolo para devorar. Ese león rugiente sigue detrás de nosotros, buscando a quien devorar. Por eso Pedro nos dice: mantengámonos alerta, porque hay una inteligencia sobrenatural que nos quiere influenciar, sea para bien o sea para mal. En la Biblia, además de Caín, que se dejó influir por esta inteligencia sobrenatural, tenemos sus padres, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Que se dejaron influenciar por esta inteligencia sobrenatural, pero no la sobrenatural de Dios. Cuando Dios le dijo: no coman de este árbol, sino se dejaron llevar por la inteligencia sobrenatural de la serpiente, que les dijo: pero ¿acaso Dios dijo? Y comen del fruto. Y la Biblia está llena de personajes, de personas que se dejan influenciar y guiar por esta inteligencia sobrenatural. Quizás uno de los más famosos es el rey Acab, el rey de Israel. Si se acuerdan, estaba casada con no Hexa, sino Jezabel. Con Jezabel. Y los que no saben, esta era una mujer perversa, maligna, que llevó a este rey a cometer barbaridades. Y en 1 Reyes 21, versículo 25 y 26, dice que quedó registrado esto del rey Acab: nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos,
a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. ¿Cuál fue la fama de Acab? De acuerdo a la Biblia, que no hubo nadie como este hombre, que se prestara para hacer lo malo ante los ojos del Señor, que se prestó para hacer lo malo. Básicamente está diciendo lo que Pablo dijo, que dio cabida al diablo a través de esta mujer. Le abrió espacio, le abrió un lugar, y el diablo usó a esta mujer para llevarlo a hacer cosas horrendos, que tanto que la Biblia dice no hubo nadie como él que se prestara para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que el enemigo, esta inteligencia sobrenatural, puede usar a otras personas para influenciarnos a hacer lo incorrecto, lo indebido, lo malo ante los ojos del Señor. Así como Jezabel sedujo, engañó, manipuló a este rey Acab, también conocemos una historia muy famosa de Sansón y de Dalila. Sansón y Dalila, que esta mujer, el diablo, la maldad lo usa para seducir a Sansón, y que él le contara a ella dónde venía su fuerza, como esa era su debilidad, las mujeres. Y como el diablo es bien astuto desde el principio en el jardín, ¿qué dice de la serpiente? Que era bien astuta. Y usó ahora esta mujer Dalila para engañar, para manipular a Sansón. ¿Y cómo terminó Sansón? Pelón y ciego, débil y flaco, ¿verdad? Cortaron su cabello, le cegaron los ojos y terminó más débil que yo. Pero porque se dejó influenciar a través de un instrumento de Satanás, le dio cabida al enemigo. Así que nosotros estamos llamados a estar en alerta, como nos dijo Pedro. Estén alertos, practiquemos el dominio propio. ¿Qué no hizo Caín? No practicó el dominio propio, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Está ahí a la puerta y te quiere dominar, pero tú lo puedes dominar si te esfuerces, pero no. Se dejó llevar, le dio cabida al diablo, se dejó influenciar por esta inteligencia sobrenatural. La lista es larga de personajes en la Biblia que se dejaron llevar, influenciar por esta inteligencia sobrenatural, maligna. Pero no quiero ser todo oscuro y tenebroso. Quiero mostrarles un ejemplo de alguien que sí se dejó llevar por inteligencia sobrenatural, celestial. El personaje de José. Muchos conocemos esta historia de Génesis. José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos en esclavitud. Después sale de esclavitud a la casa de Potifar. Y cuando él cree que ya lo peor ha pasado, que la pesadilla había terminado, lo sacaron de Guatemala y lo ponen a Guatapeor. Cuando la mujer de Potifar le acusa de violarla, de atacarla, y lo mandan a la cárcel. En ningún momento Jacob hizo lo malo delante de Dios. José. En ningún momento él hizo lo malo delante de los ojos del Señor.
Pero uno diría, si uno fuese amigo de Job, le diría a José, algo hiciste tú por estar en este problema. ¿Te acuerdan los amigos de Job? ¿Qué era lo que le decían a Job? No, tú hiciste algo, porque mira lo que te está pasando y Dios está enojado contigo. Pero José nunca hizo nada. La Biblia no nos dice que él se rebeló contra Dios, que él maldijo a Dios, que él se dejó llevar. No, en cada instante él demostraba fidelidad a Dios. Aunque pasaba por dificultades, claro que sí. Pero él siempre demostraba fidelidad a Dios. Aun cuando la mujer le acusaba a él, nunca se menciona que él cuestionó a Dios. ¿Por qué? Si yo soy inocente, Señor, nunca, ¿verdad? En su historia se ve que él pregunta a Dios o reclama a Dios por las situaciones en las cuales está pasando, sino él es fiel. Aún cuando está en la cárcel, Dios le dio un talento, un don maravilloso de interpretar sueños. Y ahí empezó la cosa, ¿verdad? Porque si se acuerdan al principio de su historia, él tiene un sueño y le cuenta a sus hermanos, mira, y ustedes se van a postrar delante de mí. Y sus hermanos como que vamos a ver quién se va a postrar aquí. Y lo tiraron en el pozo. Pero él tiene este don de Dios de interpretar sueños. Y él se deja y se sigue dejando usar por Dios, aún estando en la cárcel. Él no dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de este don ha sido mi maldición. Podría haber pensado, ¿no? Pero no. El don que Dios le dio fue el punto, el instrumento que Dios usó para que él saliese de esa prisión, interpretando el sueño del faraón. ¿Se acuerdan? Interpreta el sueño del faraón. Y en Génesis 41, versículo 37, dice: al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego digo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Aquí vemos, ¿verdad?, de este hombre que se dejaba influenciar por una inteligencia sobrenatural, pero no del maligno, sino la inteligencia sobrenatural divina de Dios, que aún en sus momentos más peores escuchaba la voz de Dios y se dejaba influenciar por Dios. Tanto que Faraón dice, ¿verdad?, está lleno del Espíritu de Dios. En este hombre reposa el Espíritu de Dios. Imagínense, un faraón, un pagano de los paganos, pudo ver que en él, ese hombre, ese muchacho, estaba el Espíritu de Dios. Qué increíble, me imagino fue ese momento. Y cómo lo honra a José, dándole todo, casi le da el trono, ¿verdad? Pero mira, por causa de José, por causa de su fidelidad, por causa de no darle cabida al diablo en las circunstancias y siempre darle el lugar a Dios que Dios se merece, Dios lo exalta y lo honra. Entonces, a nosotros, ¿qué nos queda? En Efesios 2, versículo 1 dice Pablo: en otro tiempo ustedes, hablando de nosotros, estábamos muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Cuántos eran así? ¿Cuántos antes de conocer a Cristo estábamos muertos
en nuestras transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a ¿qué? A los poderes de este mundo. ¿Cómo andábamos? Dice Pablo. ¿Conforme a qué? A la influencia sobrenatural de esta inteligencia sobrenatural. Éramos nosotros. Andábamos conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Está clarito qué es lo que Pablo a través del Espíritu Santo nos quiere decir. ¿Cómo está el estado del hombre, de la humanidad, antes de llegar al conocimiento de Cristo? Éramos muertos en delitos y pecados, o en transgresiones y pecados. Caminábamos, andábamos conforme a los poderes de este mundo, influenciado por esta inteligencia sobrenatural, y nos conducíamos según el que gobierna los aires. En este tiempo, en el versículo 3 dice, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Ese era yo, ese era usted antes de llegar a Cristo. Influenciados por esta inteligencia sobrenatural. Y pensábamos que no, éramos libres, y hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? A veces llegamos a pensar, no, yo hago lo que yo quiero. Es que estamos cegados, nos tiene bien cegado el diablo, haciendo lo que queremos, cuando nos maltratamos el cuerpo con vicios, adicciones. Con actitudes, temperamentos que no nos llevan a ninguna paz, sino que nos llevan a la miseria. En Números hay una historia muy curiosa de Balaam y su burra. Como cuando estaba leyendo estos, me di cuenta que era una burra, no un burro. Yo siempre pensaba que era un burro, pero era una burra, era femenina. Hembra. Los que no saben la historia, ¿verdad? Se trata de Balaam, es un profeta pagano y un rey enemigo de los hebreos. Les consulta para que, mira, hagan una brujería ahí y maldiga a este pueblo. Y bueno, entonces va Balaam sobre su burrita, y la burrita ve un ángel con una espada y se para. Y él saca y dice, dale, tengo prisa. Y da unos pasos más, ve el ángel otra vez, se para, otra vez saca él, dale. La tercera vez camina, y esta vez era bien angosto el camino, y lo que hizo fue postrarse delante de este ángel. Y él se puso furioso con la pobre burra, dándole palo, hasta que la burra le empieza a hablar y le dice, hey, ¿qué te pasa contigo, hombre? ¿Por qué me tratas así? Y no sé, estaba más loco, era más loco, no lo que la burra estaba hablándole a él, que él le responde a la burra en conversación, y le dice, ¿quién eres tú? Y le empieza a decir, tanto que después
Vamos a leer en Números 22, versículo 34. Él al fin, ¿verdad?, se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor y pudo ver el ángel. En el Números 22, 34 dice: Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Podemos ver que hasta el animal puede dejarse influenciar por una inteligencia sobrenatural, divina de Dios. Si un animal tiene la capacidad de percibir la inteligencia sobrenatural, hay esperanza para usted y para mí. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos se creen más inteligentes que la burra, o al menos? ¿Ya? Yo tengo fe que ustedes son más inteligentes que una burra. Yo lo creo. Así que si una burra puede ver y escuchar y percibir la influencia, la inteligencia sobrenatural que le está hablando, que le está diciendo: hey, por aquí no, hey, por aquí no, hey, aquí no es, que ella puede percibirlo y decir: ok, me paro. Hay esperanza para nosotros los necios, que a veces somos tan necios como una burra también. Dicen que los burros son necios, ¿verdad? Yo creo que una vez he visto una burra, pero nunca he bregado, trabajado o lidiado con un burro, pero lo que yo entiendo es que son un poco tercos, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver, así como Balaam llegó a la realización de ver, ¿verdad? También Balaam era un profeta pagano, y hasta a él se les abrieron los ojos para percibir la inteligencia sobrenatural que le estaba diciendo: por aquí no. Así que la pregunta es esta. Como decía, todos estamos bajo una influencia de una inteligencia sobrenatural, le guste o no, sea para el bien o sea para el mal. Los hijos de Dios estamos sometidos a la inteligencia sobrenatural del Creador del mundo y del universo. Los que no son hijos de Dios también están bajo una inteligencia, una influencia de una inteligencia sobrenatural del maligno. Y para terminar, como Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 10 en adelante, dice Pablo como consejo a la iglesia, y hoy recíbelo usted: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pongámonos, dice Pablo, la armadura. Muchas veces tratamos de enfrentarnos pelados, ¿verdad? Y el diablo no juega limpio, ¿verdad? Cuando uno ve un boxeo, ¿verdad? Hay reglas, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Y el árbitro les avisa, ¿verdad? Antes de la pelea: mira, no se puede pegar debajo de la cintura, tienes obedecer mis ordenanzas, ¿verdad? Pero el diablo no juega limpio. Él te ve a ti sin ninguna armadura, va a decir: aquí hay una piñata para darle con todo. Sí. Pongámonos toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas. ¿Qué son artimañas? ¿Qué es artimaña?
Como digo, el diablo no juega limpio. Él pone todas las trampas, él es el padre de mentiras, él no le importa si cómo tú caes, con tal que caigas, con tal de arrastrarte a ti. Te engaña, te tienta, te seduce, te dice, mira esto, mira, todo esto es bueno. Me encanta, hay un libro muy famoso de C.S. Lewis que se llama El león, la bruja y el armario. Es una historia que cuenta de unos niños que son hermanos que se encuentran en un armario que los lleva a otro mundo, un mundo fantástico, donde hay duendes pero este mundo está gobernada por una bruja. Y en todo el libro es una metáfora de la historia bíblica. Y esta bruja seduce a uno de los hermanos con dulces, con todo lo que a un niño le encantaría tener. Dulces, comida, diversión. Y se lo ofrece y él se lo come, pero ella no lo hace con las buenas intenciones por el bien, no, lo hace para engancharlo, atraparlo y que él caiga en la trampa, y cuando él cae, lo hace esclavo de ella. Y así es el diablo, así es Satanás, así son sus artimañas. Nos seduce con mujeres, como lo hizo con Sansón, como lo hizo con Acab, con placeres, con un buen rato, con dinero, con lo que sea. Él encuentra nuestra debilidad para seducirnos. Te dice, esto es tuyo, disfrútalo. Y ya cuando estás enganchado, como hace mi hermano Fernando cuando va a pescar, y el diablo siente el jalón de la caña, ¿qué hace él? Y ahí no hay nadie que se zafa, sino a través del poder de Jesús. Por eso Pablo nos exhorta, pongámonos la armadura para hacerle frente a este diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no estamos en contra de mujeres, no estamos peleando ni con Delila ni con Jezabel. Ellas simplemente fueron usadas a través de esta inteligencia sobrenatural. Lo puedes usar con tu mamá, lo puedes usar con tu papá, lo puedes usar a través de un hermano, un amigo. Él puede usar cualquier foto para manipularlo y para que tú caigas. Nuestra lucha no es contra seres humanos. No estamos contra los palestinos ni contra ninguna ruso, no estamos contra los israelitas, no tenemos enemigo de carne y sangre. Jesús murió por los palestinos, Jesús murió por los rusos, por los chavistas, por los comunistas, por los socialistas, por los derechas, los reyes. Murió por Trump, murió por Hitler. Jesús no alzó su furor contra la humanidad, sino contra aquel que estaba detrás de ellos. Pablo lo entendió muy bien, ¿no? Tu lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta inteligencia sobrenatural que ha dominado la creación desde el momento que Adán y Eva pecaron. Y esta plaga, este virus ha sido injertado en la humanidad, en la creación de Dios hasta. Pero no es ni culpa de Adán ni culpa de Eva, es culpa de aquel serpiente mentirosa, de aquel poder, potestad espiritual que ahora están en regiones celestiales. 13 dice, por lo tanto,
Pongámonos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y ahora Pablo usa un lenguaje físico de guerra, pero él ya nos aclaró. No es armamento físico. No es que ahora vamos a pelear contra los romanos. No es que ahora vamos a pelear contra cualquiera que sea nuestro enemigo, con armas, con hachas, con flechas, pero está usando un lenguaje para que entendamos. Póngase toda la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, Satanás. Pongámonos, ceñímonos con el cinturón de la verdad. Con los hermanos, que nosotros conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libre. Porque el diablo nos va a decir cosas que no son verdades, como lo hizo con Adán y Eva. Medias verdades con media mentira. Él es experto a decir una media verdad, pero manipulado, distorsionado para que, oh sí, verdad. Pero cuando conocemos la verdad, no caeremos en la trampa del diablo. ¿Qué hizo el diablo, Satanás, con Jesús en el desierto? Le tiró la palabra del Señor a él. ¿Se acuerdan? Lo atacó con la misma palabra del Señor, pero distorsionándolo. Pero Jesús, que conoce la verdad, lo refutaba con la verdadera verdad de la palabra del Señor. Por eso hay que ceñirnos con la verdad, que es Jesucristo. Protegidos por la coraza de justicia, que es la coraza lo que protege tu pecho. Y lo más importante es tu corazón. ¿Verdad? El soldado usaba la coraza para proteger quizás su órgano más vital, el corazón, para que no le traspasara una flecha o un golpe de espada, lo traspasara. Que Pablo dice, nos pongamos la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No con botas militares, sino calzados ¿con qué? Con la disposición de proclamar el evangelio de Dios. El mandato que nos dio Jesús, ¿verdad? Antes de él es exaltado, ir y predicar el evangelio. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe. Como hemos estado hablando, que la fe es simplemente más que creer algo mentalmente, sino es una lealtad, es una alianza que uno hace. El escudo de la fe, que pase lo que pase, me protegerá, estaré, pase lo que pase, tíranme lo que me tiren, flecha, lanza. El escudo de la fe me protegerá. Y tómele el casco de la salvación. El casco de la salvación. ¿Quién nos da salvación sino Cristo? Dios nos da la salvación que protege nuestra cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué atacamos? No con una espada física, con las palabras de Dios. Es su palabra
¿Qué nos dice la palabra? La palabra de Dios llega hasta la profundidad, hasta el tuétano, donde ninguna espada puede traspasar. La espada de la palabra de Dios llega y traspasa hasta el corazón, pero no para matar y herir, para sanar y dar vida. No es una espada que es para daño, sino es más como un bisturí. Bisturí se dice, un bisturí. Claro que es un bisturí, lo usan los que operan, los cirujanos. Un bisturí no es una arma de muerte, es una herramienta de vida que abre y saca y sana y quita lo que tiene que ser quitado. Esa es la palabra de Dios, que quizás uno dice, ¿cómo? Al final del día causa sanidad, causa restauración la palabra. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes o los santos. Además de estar armado, no es armado, es vestido con esta armadura. Además de eso, dice Pablo, hay que orar en todo momento, porque al final de la historia, hace unos días atrás vimos la película de David que salió en el cine, y está la escena cuando él se va a presentar delante del faraón y se presenta delante de Saúl, y él dice, David dice, yo iré y pelearé con él, y Saúl dice, ok, está bien, pero ponte la armadura, y le ponen la armadura a David y lo tapan, y dice, venga muchacho, porque es tan grande. Podemos tener la mejor armadura, pero si no tenemos al Espíritu de Dios orando en todo momento, no podemos enfrentar al gigante. Así que tenemos que vestirnos con estos elementos, pero no podemos dejar de orar, de estar en diálogo con Dios, en comunicación. Orar no simplemente es, ¿verdad? En el nombre de Jesús, orar es simplemente en su forma más básica, es tener comunicación. Un soldado, un ejército, cuando va a la guerra, una de las cosas más importantes es tener comunicación entre ellos y el general y el que lo está mandando, ¿verdad? Porque cuando ya no hay comunicación, el ejército está en problemas, ¿verdad? No hemos visto películas, ¿verdad? Que siempre están ahí con un radio o la comunicación, ves por la derecha, ves por la izquierda, sí, sargento, ¿dónde va? Sí, necesito refuerzo, pero si no hay esta comunicación, ¿cómo llega el refuerzo? ¿Cómo le dices necesito esto? ¿Dónde voy? ¿Verdad? El ejército tiene el satélite que le ve y dice, no, es por la pared de atrás, tienes que entrar 5 pasos por ahí, ok, aquí voy. Pero siempre guiados por la comunicación, diciéndose, pero cuando esa comunicación ya no hay, uno está ciego. Está ciego. No importa si tú eres Rambo con toda la armadura, estás descubierto y el enemigo te ataca y no sabes por dónde ir. Pero cuando hay comunicación con el Señor de los ejércitos, el Elión, ¿usted cree que Él les va a dejar perecer? ¿Usted cree que Él les va a decir que vayan al lugar que no hay que ir? Él les va a decir exactamente dónde es que tienen que ir. Si tienen que esperar, Él les va a decir, no den un paso más, como lo hizo con la burra. O si dice, ahora, corre a la derecha.
Pero se requiere de comunicación. Se requiere con esa comunicación de inteligencia sobrenatural, porque tarde o temprano, hermanos, nosotros no sabemos nada. Creemos que sabemos mucho, pero cada vez yo me sorprendo de tantas cosas que salen, tantas novedades, tantos misterios que uno cree que vive, ¿verdad? Que el último en tecnología, pero el hombre sabe poco aún. El universo es tan inmenso. Hasta en las mares, el hombre, la humanidad no conoce ni siquiera el 10% del mar. Y lo tenemos ahí en las narices. Imagínense el universo. ¿Qué no entendemos? ¿Qué no podemos percibir? O sea, necesitamos estar en comunicación con ese creador que lo hizo todo. Si no somos, como dijo Jesús Adrián, como un pájaro herido que se muere en el suelo. Termino con este versículo, esta palabra de Jesús. Él dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Seamos de aquellos pocos que la encontramos. ¿Cómo la encontramos? Escuchando esa inteligencia sobrenatural, divina. Quizás este año usted puede reconocer que ha dejado a un lado su armadura, que se ha enfrentado en el mundo a sus propias fuerzas, creyendo que somos Rambos, que no necesitamos de un ejército, que no necesitamos de una comunicación, que lo sabemos todo, que nos podemos defender por nuestras propias fuerzas. Y como otro canto de Jesús Adrián dice: luché como soldado, mi armadura es desgastada, y Él solo espera que regresemos a Él. Regresa a Él. Ponte tu armadura de nuevo, que Él nos renueva. Él nos dará fuerzas de águila. Yo les invito a ponerse de pie. ¿Qué inteligencia sobrenatural te está influenciando a ti? Que este nuevo año sea un nuevo año, un nuevo comienzo, de prestarle atención, darle cabida al Espíritu Santo y no darle cabida a Satanás. Pero necesitamos de su Espíritu Santo. Necesitamos estar con Él. Necesitamos que Él nos transforme. Este es un cántico, es una oración. Si es tu oración, lo invito a que cantes conmigo, porque yo sé que yo necesito de su presencia, yo necesito de su Espíritu Santo. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. En tu inmenso amor, misericordia, Señor, aún estamos aquí. Que este año que viene, Señor, sea un año diferente, un año de conocimiento tuyo, Señor, un año de entrega, Señor, a ti,
por lo mucho que nos has amado, Señor. Un año de purificación, de transformación, de restauración. Esa es mi oración por cada uno de ustedes. Es mi oración para mí. Que seamos instrumentos de tu Espíritu Santo, Señor. Mira los deseos y las peticiones de cada hermano y cada hermana que está aquí, Señor. En tu buena y perfecta voluntad será, Señor, hecho como tú quieras y cuando tú quieras, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en tu plan divino. Confiamos en tu soberanía sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, Señor. Solo tú conoces el futuro. Yo me preocuparé de conocerte más a ti. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, en el nombre de Jesús. Que el próximo año sea un año de crecimiento personal en nuestra relación contigo, Dios. Te queremos conocer. Hay tanto más para saber de ti. Hay mucho más para saber de ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Sean bendecidos en el nombre